Buenas noches a todos los presentes. Les doy la bienvenida a nombre de Just ITER, Círculo de Estudios de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminalística y Criminología, donde nos encargamos de promover y compartir información académica de calidad, relevante, comprensible y coherente, logrando así incrementar nuestros conocimientos penales dentro de un ambiente inclusivo, cálido y amigable. Mi nombre es Valeria Mabel Guarachi Vázquez y el día de hoy seré la moderadora de esta sesión. En esta misma línea, como saben, hemos ido implementando las Criminal Sessions, las cuales tienen como principal objetivo seguir reforzando nuestros conocimientos adquiridos de manera general dentro del ciclo pasado. Es por ello que en estas vacaciones estamos llevando a cabo exposiciones de parte de nuestros miembros activos, las cuales tratan sobre los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la dignidad humana encontrados en el título 1 y título 1A del Código Penal peruano. Sin más preámbulo, comenzamos, no sin antes agradecer a todos nuestros asistentes por su puntualidad e interés en participar en esta dinámica. Recordarles también que deberán mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, la cual gira en torno del delito de lesiones, dirigida por nuestras ponentes Camila Karim Rubio Morante y Geraldine Yanela Payano Huapaya. Muchas gracias por expandir nuestros conocimientos. Buenas noches a todos. Gracias, Valeria, por cederme la palabra. Bueno, mi nombre es Camila Rubio y el día de hoy voy a iniciar con esta sesión en la cual vamos a analizar cuáles son los tipos penales que el Código Penal establece para el delito de lesiones. Valeria nos va a ayudar compartiendo la PPT. Ok, ahí está. Listo. Bueno, la primera diapositiva, por favor. Como les comentaba, vamos a analizar los tipos penales que establece el Código Penal para el delito de lesiones, ¿no? Entonces, vamos a iniciar resolviendo este interrogante. ¿Qué entendemos por lesión? Y bueno, en nuestro Código Penal, a diferencia de los casos como por ejemplo de homicidio o aborto, no se establece una definición exacta para este término de lesión, ¿no? Y bueno, con esta palabra mucho se nos puede venir a la mente situaciones como, por ejemplo, una fractura o un hematoma, quizás algún corte o incluso algo que uno mismo se puede ocasionar, ¿no? Realizando alguna actividad te puedes fracturar una muñeca o alguna parte del cuerpo. Entonces, para poder conceptualizar qué es una lesión, nos vamos a apoyar en el concepto que brinda la OMS, que nos dice que es un daño o alteración a los tejidos producida por un agente o evento, ¿no? Pero para el tema de la relevancia en el derecho penal debemos tomar en cuenta que tiene que ser por un agente externo, ¿no? No cabe aquí situaciones en las que uno mismo se provoca estas lesiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son las características a nivel general del delito de lesiones? Porque tenemos 4 artículos, ¿no? Del artículo 121 al 124 en el Código Penal. Pero de forma general entendemos que el delito de lesión es un delito de resultado, porque sabemos que en nuestro Código Penal se contemplan tanto delitos de peligro como delitos de resultado. En el segundo, esto quiere decir que solamente vamos a poder afirmar que se ha consumado el delito cuando hemos verificado la producción de un resultado concreto y real, ¿no? Por esta conducta delictiva. Bueno, la siguiente característica es que el bien jurídico que es protegido en el delito de lesiones es la integridad corporal física o mental de la persona, por lo que va a ser cuando se quebrante este bien jurídico que se va a configurar el delito, ¿no? También tenemos que en general el delito de lesiones es un delito común, ¿no? Ya que cualquier persona sin necesidad de una cualidad específica puede ser autor de este delito, ¿no? Sin embargo, el Código Penal, y lo vamos a ver más adelante en algunos de sus artículos, sí establece ciertas circunstancias agravantes en las que el autor va a tener una condición, el autor o la víctima van a tener una condición especial, pero de forma general es un delito común. Bien, la siguiente característica que tenemos es que en este respecto el derecho penal se apoya en la medicina legal, ya que vamos a utilizar o se utilizan informes médicos para determinar
circunstancias tales como la actividad, la antigüedad, la profundidad y la manera en la que se habrían producido la lesión, ¿no? Que es muy importante dilucidar eso para establecer cuál ha sido la conducta delictiva, ¿no? Y bueno, finalmente quisiera resolver esta interrogante, ¿no? Que surge de que en nuestro artículo, en nuestro Código Penal, en nuestro artículo 441, nos habla también de algo que es una lesión falta, ¿no? Entonces, ¿cuándo entendemos que estamos hablando de una lesión falta y cuándo hablamos de una lesión delito? Bueno, las vamos a diferenciar por un criterio que determine la cantidad de días de incapacidad médico legal. ¿Ok? Entonces, en el artículo 441 se registra que el tratamiento médico o el descanso prescrito que se va a dar a la víctima no sea superior a 10 días para que se considere esa lesión como una lesión falta y no como una lesión delito, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos cuáles son los criterios de valoración de la lesión. Como acabo de mencionar, el derecho penal se apoya para este fin en una disciplina aparte, que es la medicina legal, la cual va a desarrollar las clasificaciones que permiten reconocer y distinguir a las lesiones. Y bueno, como mencionaba, esta nos va a decir cuáles son las características particulares de las lesiones, aludiendo a que si hay contusiones o no, si hay heridas, si hay quemaduras, ¿no? Y también, aparte, distingue cuál es la clase específica de esta lesión, ¿no? A partir de, como mencionaba, el modo que se emplea para ocasionarla, ¿no? Si ha sido a través de un arma o de qué instrumento, ¿no? Etcétera. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ah, Valeria, ¿puedes regresar al anterior diapositiva, por favor? Ya, gracias. Bueno, antes vamos a determinar cuáles son los criterios para determinar la gravedad de las lesiones, ¿no? Porque el legislador viene utilizando tres criterios, que son el cualitativo, el cuantitativo y el daño psíquico. ¿Ok? Entonces, el cualitativo se refiere a la naturaleza o a la magnitud propias de la lesión inferida, ¿no? Es decir, a la gravedad en sí de la lesión y cuál y cuándo esta gravedad va a ser de relevancia jurídica, ¿no? Tenemos al siguiente criterio, que es el criterio cuantitativo, y este se va a basar en los requerimientos de asistencia médica que demanda la lesión y en la incapacidad laboral que genera el daño producido en la salud de la víctima. Bueno, en estos dos casos, el cualitativo y el cuantitativo, se va a requerir de un examen médico que certifique ambos efectos y los registre a través de un número determinado de días, ¿no? Porque, como vamos a ver más adelante, nos vamos a regir por la cantidad de días que el médico prescriba para determinar cuál es la gravedad de la lesión, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos al daño psíquico, que este ha sido incorporado más recientemente por la Ley 3036-4 y está destinado a una distinción también cuantitativa, pero del daño psíquico que puede padecer quien es sometido, por ejemplo, a casos de violencia familiar, ¿no? Que tienen esa naturaleza de gravedad también. Y en este caso nos vamos a apoyar de un informe pericial emitido por un psicólogo forense. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor, Valeria. Bueno, una vez que hemos determinado cuáles son los criterios, ahora sí vamos a poder identificar cuáles son los tipos de lesión, ¿no? Tenemos a la lesión falta, a la lesión leve y a la lesión grave. Como les mencionaba, nos vamos a regir por el número de días que el médico prescribe a partir del daño que se ha ocasionado, ¿no? Entonces, vamos a estar ante una lesión falta cuando hay entre 1 a 10 días de incapacidad médico-legal. Vamos a estar ante una lesión leve, una lesión delito, cuando estemos frente a 11 a 30 días de incapacidad médico-legal. Y vamos a estar frente a una lesión grave cuando estemos frente a más de 30 días de incapacidad médico-legal, ¿no? Esa es de manera general la determinación de los días para poder identificar las lesiones, ¿no? Y diferenciarlas, que las vamos a ver en los tipos penales a continuación. Vamos a iniciar con el artículo 121. La siguiente diapositiva, por favor.
Bien, el artículo 121, las lesiones graves, nos dice que el que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias que generan o que se entienden como una lesión grave? Primero, las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Acá hablamos de una lesión que tiene una extrema gravedad al punto de significar un riesgo concreto, inminente y que tenga que ser técnicamente apreciado, es decir, por un profesional, eh, para la vida del agraviado, ¿no? Se trata de una lesión grave porque hay un riesgo de muerte, ¿no? Que es propio, o sea, que lo va a ocasionar esta lesión. Y bueno, sin embargo, debemos tomar en cuenta que si la agresión que provocó la lesión no está dirigida a matar a la víctima, entonces la conducta lesiva, si está dirigida a matar a la víctima, entonces la conducta lesiva será considerada como una tentativa de homicidio, porque al estar frente a un delito que es doloso, pues cabe la tentativa, ¿no? Bueno, tenemos la segunda circunstancia que nos dice cuándo es una lesión grave. Tenemos a las que mutilan un miembro o un órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Continúo. Bueno, o lo hacen impropio para su función. Eh, Causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente, ¿no? Bueno, aquí nos habla de estas lesiones que cortan, cercenan o desprenden de la integridad anatómica, las extremidades, manos o pies, etcétera, ¿no? Pero también nos habla de aquellas lesiones que anulen o afecten significativamente la capacidad de algunos órganos funcionales principales del cuerpo. Por ejemplo, alguna lesión que provoque que ya no se pueda controlar la visión, la audición o el habla, ¿no? Bueno, la siguiente circunstancia que tenemos para una lesión grave son las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de la persona, que requiera de asistencia o descanso según prescripción facultativa, ¿no? O se determine un nivel grave o muy grave de daño psíquico. Acá quiero resaltar que si bien la ley marca que son 30 días calendarios para determinar que una lesión es grave, al tratarse de daño psíquico, según lo dispuesto por el literal C del artículo 124b, que lo vamos a ver más adelante, se intenta poner en igual condición de gravedad que las lesiones físicas aquellas lesiones a la salud mental que se ha determinado que son muy graves, ¿no? Entonces, ahí hay una excepción con la determinación de días. Bueno, finalmente tenemos como una lesión grave la afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación, no lo hubiera hecho. Bueno, acá la norma considera que hay un efecto traumático que se produce a una víctima al presenciar un hecho punible violento, ¿no? Y también considera que hay un impacto emocional profundo, entonces hay una secuela que muy probablemente perdure en el tiempo, ¿no? Entonces intenta proteger en este ámbito a la persona también. Y bueno, este artículo también nos dice que en los tres primeros supuestos de daño de los que hablábamos, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes que vamos a ver que contempla el artículo 121b más adelante, lo vamos a mencionar. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hacer el análisis del tipo penal, que se debe tomar en cuenta ante cualquier tipo penal, cualquier artículo del Código Penal, realizar este análisis de forma ordenada para poder determinar los elementos, ¿no? En primer lugar, la conducta típica; en segundo lugar, el bien jurídico protegido; luego los sujetos; luego determinar el elemento subjetivo, si es por dolo o por culpa; y finalmente cuál es la sanción, cuál es la pena, ¿no? Bueno. En este delito, la conducta típica es causar a otro un daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental. El bien jurídico protegido, como lo hemos mencionado, es la integridad física y mental de la persona. Y bueno, se trata de un delito de resultado, también como lo hemos mencionado, que es una característica general de estos delitos. Y
En el elemento objetivo tenemos a los sujetos, al sujeto activo y al sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo será cualquier persona que cause el daño y el sujeto pasivo es la víctima que sufre el daño de la lesión, ¿no? Bueno, este delito se realiza por dolo. En el elemento subjetivo tenemos que hay tanto conocimiento como voluntad de realizar este daño, ¿no? De causar y de generar esta lesión en la víctima, en el sujeto pasivo. Y finalmente tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Y si se trata de una pena agravada, en las circunstancias que vamos a mencionar, tales como si la víctima, por ejemplo, es un miembro de la Policía Nacional del Perú, si se trata de una víctima que es menor de edad o si hay uso de armas, la pena va a ser no menor de 6 ni mayor de 12 años, ¿no? Cuando concurran cualquiera de estas circunstancias agravantes. Bueno, me gustaría también dejar un ejemplo que calce, ¿no? En este artículo 121, una lesión grave, que es que, por ejemplo, si un individuo se ve envuelto en una pelea y repentinamente le genera un golpe a la otra persona que está envuelta en la pelea con un objeto contundente, provocándole un traumatismo en el cráneo, por ejemplo, muy grave, de manera que la víctima, al ser trasladada al hospital, los médicos determinen que esta lesión ha puesto en peligro su vida, ¿no? Y hay un daño cerebral grave, estamos ante una lesión grave, ¿no? Pero también debo dejar en claro que si en este ejemplo la víctima hubiera muerto a causa de ello, a causa de esta contusión cerebral grave, pues, y el agente pudo prever eso, ¿no? Con conocimiento de la conducta, se va a aplicar una pena no menor de 6 años ni mayor de 12 años. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el artículo 121b que nos contempla las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este es, digamos, una extensión, ¿no? del artículo 121 porque a través de reformas y artículos que se han añadido se intenta reforzar el castigo respecto de estos delitos de lesiones graves cuando estos son causados a personas en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos daños son causados por ejemplo, a parientes cercanos o a una mujer en contextos de abuso de género, de violencia familiar o de discriminación. Aquí la ley pretende establecer una penalidad más severa. Entonces la pena acá no será menor de 6 años ni mayor de 12 años e inhabilitación, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que concurren aquí para este delito y como agravantes también del artículo 121? En primer lugar, que la víctima sea una mujer y sea lesionada por el simple hecho de tener la condición de tal, de ser mujer. También tenemos como un agravante que la víctima se encuentre en estado de gestación. La siguiente agravante es que la víctima sea cónyuge, excónyuge o conviviente de el agresor, ¿no? O esté relacionada al agresor como pariente en algún grado. Otra agravante es si la víctima mantiene cualquier tipo de relación o dependencia o subordinación del agresor, es decir, por autoridad o dependencia económica o de cuidado o laboral. Otra agravante que tenemos es si el delito se hubiera cometido por algún tipo de arma u objeto contundente, es decir, algún cuchillo, algún objeto que sea claro y con el conocimiento y la utilización de este que se va a ocasionar un daño y una lesión a la persona, ¿no? Tenemos otra agravante que nos dice que si la afectación psicológica de la que hablamos anteriormente en el inciso 4, ¿no? En la que una persona es obligada o visualiza, ¿no? O presencia un acto de violencia de esa magnitud en el que se le provoca a una persona esta afectación psicológica grave, es un agravante si esta víctima es cualquier niña, niño o adolescente en contextos de violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, si un hijo, pues, llega a visualizar a los padres teniendo alguna discusión o pelea en la que se ocasione un acto de violencia tan grave como el que hablábamos en el artículo 121 para ocasionar una lesión grave, ¿no? Y bueno, por último, es un agravante también si el agente actúa en estado de ebriedad, ¿no? Con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0,25 gramos litro o bajo efectos de drogas o estupefacientes, ¿no?
Bueno, esos son nuestros agravantes. Sin embargo, la ley también establece que la pena será aún mayor, es decir, será no menor de 12 ni mayor de 15 años cuando concurran dos agravantes o más, ¿no? Es decir, se podría decir que se suman estos agravantes y la pena es mucho más grave. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno. Toda lesión que es dolosa, como hemos mencionado, que no alcance las características o la magnitud del artículo 121, va a ser considerada una lesión dolosa. Sin embargo, también el artículo 441, cuando nos hablaba de las lesiones falta, ¿no? Aquellas que son incluso más leves que las lesiones leves, que tipifica el artículo 122, entendemos que se va a tratar de una lesión que requiera entre 11 y 29 días para merecer la consideración penal de lesión leve, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia entre la lesión falta y la lesión leve. Y el artículo 122 lo que nos dice textualmente es que el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Y nos dice que la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo, anterior y el agente pudo prever ese resultado, ¿no? Bueno, acá también nos habla de sus agravantes y nos dice que la pena no será menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación cuando concurran estos agravantes que hemos mencionado en el artículo 121. Por ejemplo, si la víctima es un funcionario público, un servidor público que está en el ejercicio de sus funciones, si es una mujer o un pariente en algún grado del agresor, si se utiliza cualquier tipo de arma u objeto contundente y em, aquí concurrirá la pena pues más grave de este artículo, ¿no? Ahora, para el análisis también del tipo penal, ¿no? De este artículo tenemos cuál es la conducta típica. La conducta típica es causar a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requieran más de 10 o menos de 20 días de asistencia de descanso, ¿no? Entonces, estos días, ¿no? De prescripción facultativa los va a determinar un profesional a cargo, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, en el daño psíquico tiene que ser un psicólogo forense. Bueno, ¿cuáles son los sujetos activos y pasivos? El sujeto activo es cualquier persona que cause las lesiones descritas. En este caso, como podemos ver textualmente en la descripción del artículo, no necesita el autor tener una condición especial. Y el sujeto pasivo será cualquier persona que sufra las lesiones con agravantes adicionales si la víctima pertenece a estas categorías que hemos mencionado, ¿no? Miembros de la policía, o de Fuerzas Armadas, menores de edad, mujeres, personas con discapacidad, etc. Y bueno, en el elemento subjetivo tenemos que este se va a dar por dolo, es decir, la intención del agente va a ser causar daño físico o mental a la víctima. En algunos casos se puede incluir la culpa si se trata, por ejemplo, de las lesiones causadas por negligencia o imprudencia, ¿no? Ahora le voy a dar pase a mi compañera Geraldine para que continúe con el análisis de los tipos penales de lesiones. Gracias. Hola, buenas noches. Un gusto compartir este momento con ustedes y tener la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos de manera mutua. Y continuando lo mencionado previamente a mi compañera Camila, continuamos con el artículo 122b, el cual menciona las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Ok. En el cual este artículo menciona que en cualquier modo causa lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, el cual menciona que es un agravante de homicidio, que es feminicidio. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación.
Esta tiene unas agravantes, en la cual la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes, como utilizar cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima, como se menciona en peligro inminente del artículo 121. El hecho que se comete con ensañamiento o alevosía y la víctima se encuentra en estado de gestación. Más que todo, al momento de analizar este artículo, podemos ver que este delito exige como un elemento objetivo que un sujeto activo cause lesiones corporales al el sujeto pasivo, que en este caso puede ser una mujer o un integrante del grupo familiar. Este se requiere por lo menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción médica, o en su defecto algún tipo de aceptación psicológica cognitiva o conductual. Del análisis podemos ver que este se desprende en dos supuestos básicos, como la agresión contra la mujer por su condición de tal, lo que implica agresión en un contexto de violencia de género, también subdividido en lesión corporal o daño psicológico. También tenemos la agresión contra los integrantes del grupo familiar, la acción o conducta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que se produce dentro de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante del grupo familiar contra otro integrante del mismo grupo. En el primer caso, el sujeto activo puede ser solo cualquier hombre y el sujeto pasivo puede ser una mujer que se haya vinculado con el sujeto activo, quien siempre es un varón. En el segundo supuesto, cualquiera de los integrantes del grupo familiar puede ser el sujeto activo o el sujeto pasivo. En el caso de ascendientes y descendientes que integran la familia a todos los niveles, aunque estos no vivan juntos. La tipificación del hecho ilícito atribuido a la procesada se encuentra debidamente delimitada a la segunda aceptación. Más que todo, ¿qué podemos derivar de eso, no? O sea, se puede verificar que el que causa lesiones corporales o también la afectación psicológica, donde siempre la afectada va a ser una mujer o los integrantes del grupo familiar. Como ejemplo tenemos como una orden de alejamiento hacia una pareja y esto no se llega a cumplir, o también cuando se realiza una lesión corporal hacia el sujeto pasivo, o también cuando se realiza un daño psicológico a través de una madre que es mayor de edad, una persona de la tercera edad y es violentada por su hija. En el siguiente artículo tenemos el artículo 123 de lesiones preterintencionales con resultado fortuito. Este artículo menciona que cuando el agente produce un resultado grave que no quiso causar, pero tampoco pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir. En este caso, la intención, o sea, que tuvo en vistas el sujeto de realizar la acción u omisión, ocasiona otro daño no tenido en cuenta por el autor, pero relacionado causalmente con el hecho cometido. ¿A qué me refiero? Que más que todo por lo cual resulta que se debió haber previsto tal posibilidad de ocurrencia, aunque para que se configure la preterintencionalidad, el autor no debió haber tenido en cuenta ese desenlace. Son ejemplos como tener la intención de causar la lesión a la víctima dándole un golpe en la cabeza, pero termina matándola, ¿no? Como digamos en el deporte, golpear a un boxeador o a un hombre con una contextura que prevalece y que puede causar mayor daño a otra. No es tarea fácil en realidad determinar la preterintención de una persona, pero siempre se analiza el medio empleado. Por ejemplo, no vamos a comparar el hecho de utilizar nuestro propio cuerpo a haber utilizado un arma de fuego y disparar, y esto realmente va a causar la muerte de la otra persona, que es el sujeto pasivo. En este caso, detallar también que el objeto o el sujeto que resulta víctima del autor del ilícito debe ser el mismo al cual estaba dirigida la intención primera del individuo. En el artículo 124 de lesiones culposas,
tenemos que de que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido por acción privativa de libertad no mayor de un año y con 60 o 120 días multa. En todos estos casos que se pueden prever en ese artículo, también la ley diferencia entre las lesiones culposas a las graves y las leves. Tiene la condición de graves las mismas modalidades de lesión que describe la manera cualitativa y cuantitativa, como menciona el artículo 121. El que causa daño grave a otra persona, tanto en su salud física o mental, o pone en peligro inminente la vida de la otra persona, o causa mutilación a partes de su cuerpo. Y se considera como lesiones culposas leves las que no calzan en esos estándares antes mencionados, pero siempre que el daño a la salud provocada culposamente determine asistencia facultativa o descanso prescrito de entre 16 y 29 días. En su análisis de tipo penal, podemos verificar como elemento objetivo al sujeto activo y pasivo. En su elemento subjetivo, como que es importante que el presunto autor tenga el pleno conocimiento de su actuar, que puede generar un riesgo a la integridad corporal de su víctima. También puedo agregar, como un ejemplo al artículo mencionado, un conductor, que es el sujeto activo, causa un daño al cuerpo de un peatón, que en este caso es el sujeto pasivo, que por no haber prestado la debida atención mientras conducía, la lesión fue causada por culpa, mas no por un dolo. Por su falta de atención y cuidado al volante, llevó a la lesión a la víctima. Si este daño requiere entre 16 y 29 días de asistencia facultativa de descanso prescrito, será una lesión culposa leve. Y si la lesión cumple con los criterios establecidos en el artículo 121, por ejemplo, como si la lesión pone en riesgo su vida, peligro inminente, mutilación o invalidez de la persona, será una lesión culposa grave. Luego tenemos el artículo 124A, daños al concebido. El que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de 3 años. Este artículo fue incorporado en base a la ley número 27716 el 8 de mayo del 2002. Para llenar el vacío legal referido a las lesiones al feto, lo cual no estaba estipulado. En este artículo penal tenemos el análisis como que este bien jurídico protegido en este tipo de delito es el concebido. Se protege al ser humano que posea una vida dependiente de la madre. En los elementos objetivos tenemos el sujeto activo, que será cualquier persona que cause daño o lesión que pueda repercutir en el normal desarrollo de la integridad física del concebido, y sujeto activo, que en este caso es el feto. Para ello se debe tomar en cuenta que la anidación se origina al 14º día de la concepción, mediante una serie de enzimas producidas por las células de la mujer y también de pequeñas terminaciones tentaculares que se insertan en el útero. Es decir, que a partir de este momento se puede mencionar que el no nacido ya cuenta con esos elementos biológicos que son imprescindibles para su normal desarrollo. En este artículo se establecen las lesiones al concebido en la modalidad dolosa, mas no culposa, porque esta será sancionada penalmente a aquella persona que tiene la intención de ocasionar el daño a la salud e integridad física del feto. Ahora bien, la ley doctrinaria hace mención a 2 tipos de lesiones que puede ser víctima el feto. El primero está ligado a la integridad física del feto, que puede surgir a través de deformaciones internas o externas. Y en la segunda se refiere al menoscabo de su salud, como el mal funcionamiento de sus órganos hasta después de su nacimiento. Luego tenemos el artículo 124b, que menciona del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva y conductual, que es mencionado también en los artículos antes mencionados, como el 122b, donde menciona
que el nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo con la siguiente equivalencia, como la falta de lesiones leves, el nivel leve del daño psíquico, las lesiones leves como el nivel moderado de daño psíquico y las lesiones graves que es el nivel grave o muy grave de daño psíquico. La afectación psicológica cognitiva conductual puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia. Este artículo, más que todo, determina la aplicación de manera efectiva de la prueba psicológica, la cual es valorada por la afectación psicológica y a través de ello se puede prevalecer la pena o sanción. Y además se tendrán especialistas debidamente capacitados como el psicólogo o psiquiatras. Mediante ello se logrará la valoración adecuada del testimonio ofrecido por las víctimas, dando de esta manera un resultado verdaderamente certero a la prueba científica que va a ser vinculada a las ciencias formales. Este examen psicológico pericial involucra valorar los niveles de daños psicológicos, calificándolos como faltas de lesiones leves o graves. Además, esta también analiza la calificación que puede ser emitida por una entidad pública o privada. Sin embargo, también este artículo establece que la valoración psicológica en los delitos de violencia familiar constituye un medio probatorio insuficiente en algunos términos para determinar con certeza la responsabilidad del agresor. Pero este no requiere que sea acompañado con otros medios probatorios. Mejor dicho, este requiere que sea acompañado con otros medios probatorios, como testigos, las declaraciones, informe pericial, informe policial del momento de los hechos ocurridos. Muchas gracias. Gracias a nuestras expositoras. En un momento les estaré pasando el link para un quiz. El premio va a ser entradas para nuestro siguiente evento. Bueno, felicitaciones Carolina, Bárbara y Bren. Por favor, ingresar sus datos en los comentarios o su nombre completo. Puede ser al público en general o si quieren privado. Y bueno, eso sería todo. Así concluimos esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos muy felices de su participación. Así también comentarles que el próximo jueves va a ser la próxima Criminal Sessions, la 4. Entonces están todos invitados. Gracias. Bueno, un gusto haber compartido este momento con ustedes. Espero que haya sido de su agrado el haber enriquecido nuestros conocimientos y también gracias a Jazz Eater por permitirme este espacio con ustedes. Muchas gracias.